Latidos de vida más allá del cáncer, fuerza y fe para volver a empezar. Con el doctor Absalón Montoya al frente, dirigiendo este programa de Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Latidos de Vida más allá del cáncer. El que les habla es el doctor Absalón Montoya, soy cirujano oncólogo y ginecólogo oncólogo. Siempre con ese compromiso de llevarles a ustedes toda la información en relación al cáncer. Asimismo, también agradecerlos por estar con nosotros en todas las ediciones, revisar los videos y por favor invitarlos a que se suscriban, denle like, activen la campanita de notificaciones y además compartan la información que es sumamente valioso. También les pido repetir o ver los programas que están emitidos en relación a los temas de salud propiamente dicho, en relación a los cánceres con nombre propio, pero también el compromiso está mirar un poquito más allá, mirar el horizonte completo, y en este caso hemos considerado conveniente tocar este tema que está en relación al cáncer y la pobreza, entendiendo que cuando el cáncer desnuda las injusticias del mundo. Así es, el cáncer desnuda las injusticias del mundo. La evidencia científica es clara, contundente y dolorosa. El cáncer no afecta a todos por igual, golpea más a los pobres. Según la Organización Mundial de la Salud y la IARC, que es la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, y la revista The Lancet Oncology, más del 70% de las muertes del cáncer ocurre en los países de bajos ingresos y medios, ¿no? Lo que se les conoce como los países pobres o los países emergentes. ¿Y esto debido a qué? Debido a que el acceso al diagnóstico temprano, al tratamiento oportuno y a los cuidados integrales son bastante limitados. Y de esto conviene decir que el cáncer no solamente es un problema médico, sino es un espejo brutal de lo que significa la desigualdad social. Pero bueno, ¿qué es la pobreza como tal en sí? Tenemos que enfocarnos un poquito en esa parte, ¿no? La pobreza es un fenómeno multidimensional que va más allá de la falta de ingresos, ¿no? Es la privación severa de las necesidades humanas básicas, sobre todo incluyendo salud, nutrición, vivienda y educación. Desde esa perspectiva, las políticas de salud, la pobreza pues es el principal determinante social de la enfermedad, limitando la capacidad de las personas para tener acceso a una vida saludable y productiva. Pero vamos a mirarlo de dos puntos de vista. La pobreza como tal, antes de ir al tema principal, por supuesto. La pobreza se enfoca en dos realidades. Una, la que viene de afuera, y otra lo que es inherente al ser humano de cómo nos hemos formado y cómo lo vamos viendo. Entonces, si lo miramos desde afuera, ¿cómo es esto? Si lo miramos desde afuera, existe la pobreza económica. Y la pobreza económica va desde la pobreza absoluta, donde hay la incapacidad de satisfacer servicios básicos, por decir alimentación, agua potable, higiene, salud, ¿no? Y esto lleva a algunas enfermedades que lo hemos visto, está ya claramente establecido en las estadísticas, que es la malnutrición, la tuberculosis, el SIDA. Esta pobreza relativa también en relación a la carencia de recursos para, digamos, estar en comparación con otras sociedades, promedios, o también a esta pobreza de ingresos en relación a la falta de recursos para la canasta básica familiar o a la pobreza de activos. O sea, tenemos dinero, pero nos falta vivienda, nos falta educación, nos faltan otros servicios. Y eso lo podemos enfocar también dentro del punto de vista de un enfoque social, ¿no? Donde la pobreza estructural es crónica, ¿no? Falta de infraestructura, servicios básicos, lo hemos dicho, educación, salud, que es elemental. Una pobreza coyuntural, temporal también en relación, por decir, a situaciones de vulnerabilidad, como por decir desastres, falta de trabajo. Y lo más importante también es la exclusión social. Esto está en el marco de un problema social como un problema político, donde no se considera al ciudadano, donde prácticamente son excluidos de su participación. Y esto se traduce como la falta de ciudadanía, le decimos, ¿no?
y aparte de la vulnerabilidad a los desastres que acaba de mencionar. Pero ¿qué viene del punto de vista interno? ¿Qué más hay del punto de vista interno? ¿Cómo se desarrolla la pobreza? Y dentro de ello hay una pobreza de carencia de la dignidad. Pero muchas veces el ser humano, por una condición ya estrictamente incluso cultural o psicológico, ha trasladado y ha lesionado la dignidad humana, donde existe ya ese conformismo, ¿no? Asimismo, también se enfoca con una pobreza de tipo psicológica, con la falta de oportunidades para desarrollarse, pues, su potencial humano, ¿no? Y esto genera la desesperanza, genera la baja autoestima. Asimismo, también esta pobreza intergeneracional que vamos viendo, ¿no? Sociedades o familias, hogares donde se iniciaron pobres y continúan pobres, ¿no? Porque eso se han inculcado en el yo, en lo que yo soy. Y adicionalmente se mezcla entre lo de afuera y lo de adentro esta realidad de la pobreza rural y la urbana. Como somos del campo, como somos zona rural, los accesos son limitados, nuestras consideraciones son estas, nuestro entorno geográfico no lo permite y por eso estamos excluidos de los servicios. Y adicionalmente, algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta, que lo describimos, es la pobreza mental. La pobreza mental en relación a la carencia de a las creencias limitantes. O sea que, por decir, la convicción que no merezco el éxito, no merezco la riqueza o la capacidad para aspirar más en la vida. Esos patrones de negatividad, ¿no? Vivir de los problemas y vivir de las tragedias, ¿no? Y por encima poniendo el miedo y la pereza. Esta sensación también de indefensión, baja autoestima, ¿no? Que decía, perder la confianza para desarrollar algunas actividades y sentirse desde ya con una autopercepción de incompetencia, ¿no? Entonces la persona se atrapa en esa situación. Y por otro lado también en relación a lo que significa la causa y la consecuencia, ¿no? Surgir de hogares pobres y vivir condicionados siempre a ese tipo de trauma, a ese tipo de entorno, generando un ancla que no le permite crecer. Entonces, más o menos, eso está en relación por qué vivimos muchas veces en una sociedad pobre y somos pues atacados por esta enfermedad. Bien, ahora sí, vamos al contexto de lo que significa la enfermedad del cáncer y la pobreza. Desarrollemos. Me acompaña. El camino sea duro de andar, tu corazón no se va a rendir jamás. La evidencia científica. Pobreza igual mayor riesgo, mayor mortalidad. Los estudios internacionales muestran que las personas en situación de pobreza presentan diagnósticos tardíos, tumores más avanzados, menor acceso a los tratamientos modernos, mayor abandono terapéutico, menor supervivencia. En términos simples, donde hay pobreza, hay más cáncer avanzado y mayor mortalidad. Recordar que en nuestro país, lastimosamente, se presentan alrededor del 80% de los pacientes con cáncer avanzados a las instituciones especializadas. ¿Y qué factores, de acuerdo a lo que hemos conversado, qué factores son aquellos que determinan esta situación? Bien, factores como la malnutrición. Obviamente no pedamos mucho en un país donde se lucha por subsistir en ciertas regiones o en ciertos lugares. El hacinamiento sucede mucho en las alturas, sobre todo en la sierra y en las comunidades nativas, ¿no? Se ve ese hacinamiento donde en un solo lugar viven N personas. La exposición ambiental y la contaminación también se ve en ello, que es bastante prevalente, sobre todo con la minería ilegal. La falta de educación sanitaria, que no llegamos a los servicios, no lo podemos hacer como debe ser. Las barreras geográficas que lo hemos expresado en este sistema del acceso a salud con las referencias, contrarreferencias, etcétera. Y sistemas de salud débiles que se caen en el paso. Avanzan, inician y luego desaparecen. Entonces, ¿qué lleva todo esto? O sea, ¿qué lleva todos estos factores que determinan? ¿A qué nos lleva? A pensar en la normalización del sufrimiento. O sea, estoy condenado a, dentro del marco de la pobreza, por supuesto. Entonces, en comunidades pobres, la pobreza
suele normalizarse. Y estos síntomas se minimizan. Aparecen los síntomas, pero se minimizan. ¿Qué dice? ¿No? Es parte del trabajo, ¿no? Es la edad, o sea, se busca la justificación incluso. No hay dinero para los médicos, no tengo dinero, ¿no? Porque se priorizan otras actividades y también ya pasará esta molestia, ¿no? Ya pasará, lo dejo ahí. Entonces, culturalmente la pobreza pues te enseña a resistir, pero también obliga a postergar la salud. Entonces, se aprende a tolerar el sufrimiento, a tolerar el dolor, pero no a prevenirlo. Entonces, luego de eso, nace también una otra dimensión en el contexto social, que es esa dimensión psicológica, el miedo a la ruina, ¿no? ¿Qué significa para una persona pobre el cáncer? ¿Qué significa? Significa quiebra económica, significa pérdida laboral. Y en nuestro sistema, que es bastante caótico, que a veces ni siquiera te dan permiso para ir a un chequeo médico, ¿no? Estás sujeto a la voluntad de los jefes, ¿no? Etcétera. Son factores que van influyendo. El endeudamiento. Si no tienes recursos, me tengo que prestar para poder acceder. Porque si bien es cierto, hay una cobertura integral de salud para los servicios oncológicos, pero lo demás es al gasto de bolsillo. ¿Y de dónde sale todo ello? Entonces, a este endeudamiento hay una dependencia. Ahora, ¿quién viene conmigo? ¿Quién me ayuda? Soy una carga, ¿no? Entonces, todo eso te genera una desintegración familiar. Por eso es que muchas veces el miedo al cáncer no es solamente un miedo a afrontar la enfermedad o no es un miedo a morir, sino es miedo a establecer o a empobrecer más a los que te rodean. Entonces, esto demuestra que el temor económico es uno de los grandes problemas por el cual se retrasa el diagnóstico. Pero de ahí nace otra situación, socialmente cómo lo vemos, ¿no? El cáncer como reproductor de esa desigualdad, o sea, nos pone en esas veredas del frente, como siempre le he dicho, para ver cómo se desarrolla el paciente dentro de esta sociedad. Entonces, el cáncer empobrece, este círculo que se va generando, ¿no? El cáncer empobrece y la pobreza agrava el cáncer. Y eso, ese círculo que genera mayor mortalidad, mayor sufrimiento, mayor exclusión. Entonces, cada diagnóstico resulta ser, pues, una situación, digamos, que nos lleva al horror como un diagnóstico colectivo, nos lleva como un fracaso colectivo en relación a todos los procesos. Entonces, de eso, ¿qué podemos resaltar, no? La dimensión ética. La dimensión ética básicamente está en el esfuerzo que cada uno hace para poder buscar ese sentido de equidad o ese sentido de igualdad para tener un diagnóstico adecuado, entendiendo que debe ser un derecho fundamental, ¿no? No se puede negar el tratamiento a una persona con fines estrictamente o por razones económicas, porque de una manera se concretaría lo que se le conoce como una discriminación estructural, porque estamos hablando de varios sistemas. Entonces, la desigualdad sanitaria no es solamente una eficiencia, sino se traduce como una injusticia social. ¿Y de ahí qué vamos a hacer? Justicia social, la oncología como compromiso político. Y por eso es que ha habido muchas de las manifestaciones que hemos realizado, no pensando en el bienestar personal como de cada uno de nosotros, los profesionales de la salud, en el campo oncológico o en el campo general en sí. Lo hemos visto, siempre nuestra lucha ha sido por los derechos fundamentales y lo hemos consolidado con la Ley Nacional del Cáncer, por supuesto que algo que nos enorgullece. Pero combatir el cáncer en contextos de pobreza exige muchas cosas más allá de lo que profesionalmente se puede hacer. Es políticas de salud, políticas públicas sólidas, que sean programas que sean sostenibles en el tiempo, con presupuesto adecuado, con una descentralización real, o sea, que se pueda ir a los pueblos más pequeños, al primer nivel de atención, con donde se vea la prevención comunitaria, se pueda ayudar. Nosotros hemos capacitado miles de personas, de profesionales, para que puedan hacer los despistajes en los puestos y centros de salud
y prácticamente no han avanzado nada. Es un fracaso desde el punto de vista de indicadores. ¿Sí? Una educación sanitaria fuerte, tanto en la comunidad como en la comunidad médica, por supuesto, y la atención primaria que sea creíble, fuerte, que sea, digamos, sólida en los conceptos, que no sean improvisaciones, porque ahí también hay que entender que no solamente basta, no solamente es situación de hospitales, sino de profesionales capacitados por la credibilidad. Y muchas veces hemos hablado todo este concepto, ¿no? Necesitando el sistema humano, territorial, justo, ¿no? Siempre lo hemos conversado. ¿Y por qué, digamos, no van a las otras instituciones? Muchos los pacientes. La mayoría prefiere una institución grande por la credibilidad, por la credibilidad. Y esa credibilidad se gana con el tiempo. Y lastimosamente los programas de salud y todo lo demás que estamos viendo siempre están en relación a la estadística, indicadores. Nos hemos convertido, como en la época del COVID, en números, ¿no? Y no nos damos cuenta de que detrás de cada número pues hay un niño, hay una madre, hay un obrero, un campesino, un anciano, ¿no? Entonces cada paciente con cáncer es una herida abierta en la conciencia social que no hemos podido atender. Pero bueno, ¿se puede hacer algo? Sí. Entonces, hay un mensaje esperanzador sobre la equidad, que es posible, sí, porque en otros países se han realizado una atención primaria, se trabajó mucho en prevención, se trabajó mucho en diagnóstico temprano y se ha dado una cobertura universal. Se ha logrado reducir las brechas, aumentar la supervivencia y dignificar sobre todo la atención. O sea, la desigualdad no es un destino, la desigualdad es una decisión política y eso es lo que tenemos que entenderlo. Y no solamente entenderlo en el tema de las políticas en salud, sino en todos los sectores. Entonces, de esto nace una nueva ética sanitaria. Sanar es un acto de justicia. Curar el cáncer no solamente es un acto médico, es un acto social, es un acto ético, es un acto político. Porque de cada paciente que recibe un tratamiento adecuado, recupera la salud, protege la familia, fortalece la sociedad. Y en general, decirles una frase muy buena que lo estaba leyendo con un enfoque multidimensional, y ahí está. Para abordar la pobreza desde la salud pública, se deben implementar acciones intersectoriales, ¿no? El enfoque multidimensional es la salud no solamente es ausencia de enfermedad, sino es bienestar físico, bienestar mental y bienestar social. O sea, las políticas deben medir más allá de la pobreza, no solamente por los ingresos, sino también por las privaciones, lo que nos falta, salud, vivienda y nutrición. Y además, estas políticas públicas se deben de direccionar o enfocar a reducir las desigualdades para mejorar las condiciones de vida. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que considerar. También no podemos aislar a la sociedad, no podemos vulnerar sus derechos, no podemos estigmatizar a la población en cuanto a la pobreza social, que es a menudo acompañada de la pobreza material. Esta pobreza social y pobreza material te genera pues lo que le conocemos como el estrés social, la vergüenza, los graves problemas de salud mental que nadie logra, incluyendo el trauma y la ansiedad. Nosotros hemos visto entran en este fenómeno de la desesperación, ¿no? Sálvese quien pueda, como se dice, quiero que me atiendan rápido, ¿no? Y esto también está en relación a la creación de estas situaciones de precariedad y vulnerabilidad, el privar a las personas de servicios básicos que debemos de mejorarlo como políticas de salud o políticas públicas que deben de integrarse. Bien, entonces dicho esto como una especie de reflexión, como una especie de análisis de lo que sucede, por qué los cánceres se presentan en etapas avanzadas y por qué nuestro país adolece de esta enfermedad a gran proporción,
es que nos revela justamente la crudeza de las injusticias del mundo. Este combatir el cáncer implica pues trabajar con conciencia, trabajar con ética, con justicia social, porque la vida no puede depender del dinero, no debe ser así. Mientras haya un solo paciente que muere por falta de recursos, la lucha contra el cáncer seguirá siendo también una lucha por la dignidad humana, por la equidad y por la justicia social. Así que con esta pequeña conversación que llevo con ustedes, los invito a reflexionar de lo que sucede en los países, sobre todo en nuestro país, que estamos con esa lucha constante de mejorar los sistemas. No se trata solamente de mirar al tema médico, al tema de salud pública, no se trata de mirar infraestructura solamente, sino se trata de trabajar de una población desde que reconozca digamos, su derecho fundamental a la salud y a la vida, y al mismo tiempo también en relación a sus orígenes entienda que es parte de cada uno desarrollar ese crecimiento personal, esa reinvención cotidiana y ese factor también de sentirse valorado. No podemos estar a expensas de como una cultura donde el miedo y la discriminación predominan o la culpabilidad de ser pobre. Creo que debe haber una reflexión en cuanto a cómo somos en una sociedad que para mí en realidad, siempre lo he comentado, el principio de igualdad es lo elemental y dentro de ello aprendamos pues a reclamar nuestros derechos. Muy bien, espero que con esto un poquitito haya contribuido en el análisis conceptual de lo que es el cáncer y la pobreza. Espero también sus comentarios y por favor compartan la información. Así que posteriormente estaremos hablando de otros temas sociales que están involucrados estrictamente en el tema. Los invito a seguirnos y también a revisar los videos anteriores donde están los temas propios de cada enfermedad. Así que muchas gracias, que Diosito esté con ustedes y muchas bendiciones. Estamos viendo. Chao.